Había una época en la que mis días comenzaban y terminaban con el mismo nombre en mi mente. Sofía. No era algo que yo eligiera conscientemente, simplemente pasaba. Como el sol que sale sin pedir permiso. La conocí en octubre, cuando las hojas caían lentas y el aire olía a tierra mojada. Desde el primer momento, algo en mí supo que ella no sería una persona ordinaria en mi vida. Daniel y Sofía se escribían todos los días. Buenos días, buenas noches, y todo lo que había en medio. Pero había algo que Daniel nunca decía en voz alta. Algo que guardaba muy adentro, como una carta doblada que nunca se atreve a enviar. Sofía reía fácil, hablaba bonito, y sin darse cuenta, se había convertido en la parte favorita de sus días. Y eso, a veces, asusta más que cualquier otra cosa. Un martes sin aviso, Sofía dejó de responder. Sin pelea, sin explicación, sin señal, solo silencio. Daniel revisaba el teléfono una y otra vez, buscando algo que no llegaba. Las horas se volvieron pesadas. Pensó que quizás había dicho algo mal, o quizás no había dicho suficiente. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suave contra el vidrio, encontró algo que había pasado por alto, un audio sin escuchar. Tenía 3 minutos y 12 segundos. Le dio play con el corazón apretado. La voz de Sofía sonó distante al principio, luego más cercana, más honesta. Le contaba que estaba pasando por algo difícil, que necesitaba tiempo que no era yo. Y al final, casi en susurro, dijo algo que Daniel nunca esperó escuchar. Dijo que él era la única persona que la hacía sentir en calma. Ese audio lo cambió todo, no con drama, sino con la suave certeza de que algunas cosas llegan justo cuando más se necesitan. A la mañana siguiente, Daniel se despertó con el mismo peso en el pecho. Se preparó café, miró por la ventana, y trató de convencerse de que todo estaba bien, pero el teléfono seguía allí. Y el audio seguía sin escucharse. Había algo extraño en esa espera. No era miedo exactamente. Era más bien la sensación de estar parado al borde de algo sin saber si el suelo seguía del otro lado. Sofía no era de las personas que desaparecen sin razón. Eso Daniel lo sabía bien. Ella era detallista, considerada, de esas que recuerdan lo que dijiste semanas atrás. Por eso su silencio dolía diferente. No era indiferencia, era otra cosa. Algo más profundo, más privado. Y Daniel, que la conocía mejor que nadie, entendía que a veces las personas más fuertes son las que más necesitan que alguien espere por ellas sin preguntar demasiado. Los días siguientes fueron lentos. Daniel siguió con su rutina: trabajo, casa, comida, silencio. Pero todo tenía una capa diferente. Como cuando caminas por un lugar conocido en la niebla y de repente ya no reconoces nada. Sus amigos notaron que estaba distraído. Él sonreía y decía que estaba cansado. Era más fácil decir eso que explicar algo que ni él mismo entendía del todo bien en ese momento. Fue el jueves cuando por fin tomó el teléfono. No porque estuviera listo, sino porque el silencio ya pesaba demasiado. Buscó la conversación con Sofía, subió el volumen despacio, y ahí estaba, el audio, 3 minutos y 12 segundos. El icono de play parecía más grande de lo normal. Respiró hondo una vez, luego otra. Y entonces, con el corazón latiendo más rápido de lo que hubiera querido, lo tocó. La voz de Sofía llenó el cuarto de golpe. Suave, un poco temblorosa al principio, como quien empieza a hablar sin estar segura de que las palabras van a salir bien. Daniel cerró los ojos. Escucharla después de tanto silencio fue como abrir una ventana que llevaba días cerrada. El aire entró de pronto. Y con él, algo que no sabía que estaba esperando. Simplemente escucharla otra vez. Sofía empezó diciendo que no sabía bien cómo explicarlo. Que había estado cargando algo muy pesado desde hacía semanas. Que algunas mañanas se despertaba y simplemente no tenía fuerzas para hablar con nadie, ni siquiera con él. Y que eso no significaba que no le importara,
significaba exactamente lo contrario. Que con él no podía fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Y eso la asustaba un poco. Default Daniel escuchaba sin moverse. Cada palabra de Sofía caía despacio, como si el tiempo se hubiera vuelto más lento dentro de esa habitación. Ella contó que había días en que se sentía completamente sola aunque estuviera rodeada de gente, que sonreía en público y llegaba a casa exhausta de tanto actuar, y que había muy pocas personas en su vida con las que no tuviera que actuar. Daniel era una de ellas. Quizás la más importante. Hubo una pausa en el audio. Unos segundos de silencio donde solo se escuchaba la respiración de Sofía. Daniel no avanzó. Dejó que ese silencio existiera tal como era. Luego ella volvió a hablar, con la voz un poco más firme. Dijo que necesitaba tiempo. No para alejarse de él, sino para volver a encontrarse con ella misma. Y que esperaba que él pudiera entender eso sin sentirse abandonado. Porque no lo estaba abandonando. Daniel pausó el audio. Necesitaba un momento. Se levantó, fue a la cocina, se sirvió agua y la bebió despacio. Miró por la ventana, afuera el mundo seguía igual. Coches, gente, nubes moviéndose lento en el cielo. Pero adentro del algo había cambiado ya, no de manera dramática. Más bien como cuando acomodas un cuadro torcido en la pared y de repente toda la habitación se ve diferente, más en orden. Más sin calma. Volvió al cuarto y le dio play al audio otra vez desde el principio, esta vez sin miedo. Escuchó cada palabra con más calma, como quien relee una carta importante para asegurarse de que entendió bien. Y sí, lo había entendido. Sofía no se había alejado porque no le importaba. Se había alejado porque estaba luchando con algo muy suyo. Algo que no siempre se puede explicar con palabras simples ni en el momento exacto que otro lo necesita. Al final del audio, casi en susurro, Sofía dijo algo que Daniel no esperaba. Dijo que él era la única persona que la hacía sentir en calma sin tener que hacer nada especial, solo estando. Solo siendo eu. Y que eso, en un mundo donde todo el tiempo se siente demasiado ruidoso, era algo que ella no sabía que necesitaba tanto hasta que lo encontró. Daniel cerró los ojos y dejó que esas palabras se asentaran despacio dentro de él. Esa tarde, Daniel no le escribió de inmediato. No porque no quisiera, sino porque entendió que algunas respuestas no se dan con palabras escritas a toda prisa. Caminó un rato por el parque cercano. Las hojas seguían cayendo, igual que el día en que conoció a Sofía. Y pensó que quizás la vida tiene una manera curiosa de recordarnos las cosas importantes justo cuando más las necesitamos escuchar, con calma, sin apuro. En el momento justo. Esa noche, cuando ya era tarde y la ciudad estaba en calma, Daniel escribió a Sofía, no un mensaje largo, no una lista de todo lo que sentía. Solo unas pocas palabras, escritas despacio, con cuidado. Le dijo que había escuchado el audio, que lo entendía, que no tenía que explicar nada más si no quería, y que él iba a estar ahí, sin presión, sin cronómetro, sin esperar nada a cambio. Solo ahí. Sofía leyó el mensaje al día siguiente, temprano. Daniel vio los dos texts azules y sintió el corazón moverse un poco. Pasaron unos minutos. Luego ella respondió con algo simple. Solo un corazón pequeño y las palabras, gracias por esperar. Y aunque era poco, era suficiente. Porque a veces las cosas más honestas no necesitan adornos, solo necesitan ser reales. Y eso lo era completamente. Los días que siguieron fueron diferentes, no perfectos, pero diferentes. Sofía empezó a aparecer de nuevo, poco a poco, como la luz que regresa después de una tarde nublada. Algunos días escribía mucho, otros solo mandaba una canción o una foto de algo que había visto en la calle. Y Daniel aprendió a recibir todo eso con la misma calma con que ella se lo daba, sin exigir más, sin pedir explicaciones, solo estando presente de verdad. Hubo una tarde en que Sofía le llamó.
No para hablar de nada importante, solo para escuchar su voz, dijo. Hablaron durante casi una hora de cosas sin importancia, una película, una receta que había salido mal, una canción que ninguno de los dos recordaba bien. Y en algún punto de esa conversación Daniel se dio cuenta de algo, que la felicidad a veces no viene en momentos grandes. Viene en horas tranquilas como esa, en voces conocidas, en risas sin motivo. Nupo Sofía le contó más cosas, no todo de golpe. Sinullía un poco como quien abre una puerta que estuvo cerrada mucho tiempo y deja que el aire entre despacio. Le habló de sus miedos, de las cosas que la cansaban, de los días en que el mundo le parecía demasiado, y Daniel escuchaba, siempre escuchaba. Sin intentar arreglar todo, sin ofrecer soluciones que nadie le pedía. Solo estando presente de la manera más simple y más honesta posible. Daniel también empezó a abrirse más. Cosas que antes guardaba por miedo a parecer demasiado, las fue diciendo despacio. Y descubrió algo que quizás siempre supo pero nunca había comprobado del todo. Que las relaciones más bonitas no son las que no tienen momentos difíciles. Son las que sobreviven esos momentos con honestidad, con paciencia. Con la decisión silenciosa de quedarse aunque no todo sea fácil ni perfecto ni claro. Meses después, en una tarde de diciembre, Sofía y Daniel caminaban por una calle con luces de Navidad. Ella lo miró de pronto y le dijo que a veces pensaba en ese audio. En lo mucho que le costó grabarlo, en el miedo que tuvo de que él no lo entendiera. Daniel sonrió y le dijo que él también pensaba en ese audio. Que fue el momento en que entendió que querer a alguien de verdad significa dejarle espacio para ser honesto, aunque duela un poco esperar. Sofía se detuvo un momento, lo miró fijo y dijo algo que él no olvidaría. Dijo que el audio más importante no era el que ella había grabado, sino el silencio que él había elegido respetar mientras esperaba. Porque en ese silencio había algo que pocas personas saben dar, confianza. La confianza de decirle a alguien, sin palabras, que no se va a ir, que puede tomarse el tiempo que necesite, que va a seguir ahí cuando esté lista. Daniel pensó en todo eso esa noche, solo en su cuarto, con la ciudad quieta afuera. Pensó en el octubre en que la conoció, en los mensajes de cada día, en el silencio que tanto pesó, en el audio que casi no escucha. Y pensó que la vida tiene una manera curiosa de enseñarnos las cosas. No siempre con momentos grandes o palabras perfectas. A veces con un audio de 3 minutos que llevas días sin abrir y que, cuando por fin escuchas, lo cambia todo. Y lo que cambia no es siempre lo que esperas. No cambia la situación de golpe ni desaparecen los problemas. Lo que cambia es algo más adentro, una manera de ver. De entender que las personas que amamos también tienen sus propias batallas silenciosas. Que el amor no es solo estar presente en los momentos buenos. Es también saber esperar en los momentos donde el otro necesita encontrarse a sí mismo antes de poder volver a ti. Esa noche, antes de dormir, Daniel abrió la conversación con Sofía una vez más, no para escribirle, solo para ver su nombre ahí, y sonrió, porque a veces eso es suficiente. Saber que alguien existe en tu vida. Saber que hay una persona que te hace sentir que el mundo es un lugar un poco más llevadero, un poco más cálido, un poco más tuyo. Y que esa persona, con todo y sus silencios, eligió quedarse también. Cerró los ojos y dejó que el silencio de la noche lo envolviera despacio. Afuera, el viento movía las últimas hojas del otoño. Adentro, todo estaba en calma. Y mientras se quedaba dormido, pensó en una sola cosa. Que a veces el audio que más cambia tu vida no es el que escuchas de inmediato. Es el que esperas, con paciencia y con miedo, hasta que por fin tienes el valor de darle play y descubres que del otro lado siempre estuvo el amor.